cargamos. Bueno, muy bien. La clase de hoy, número 12, vamos a ver todo el tema de fundiciones, de prácticamente los aceros, digamos, vamos a ver fundiciones de hierro, que obviamente nosotros habíamos estado hablando cuando vimos el diagrama metaestable de el concepto de fundiciones, que era en el diagrama de metaestable hierro, carburo de hierro, nosotros encontramos las fundiciones a partir del 2% de carbono hasta el 6,69, que era la solubilidad máxima de la cementita, digamos, ¿no? Entonces, nosotros habíamos visto una serie de estructuras que íbamos a ver en estas fundiciones, pero también, además de ver el diagrama metaestable, nosotros conocemos el diagrama estable de hierro-carbono. Ese es se presenta estabilidad, no pierde solubilidad en el tiempo, como sí lo era el metaestable, que era en tiempo, o sea, infinitamente, las estructuras iban a cambiar. Acá el diagrama es estable, nada más cambia un poquito acá la línea verde, que cambia un poquito la fase del eutéctico y demás, del eutectoide, perdón, y cambia la solubilidad a partir del eutectoide, del eutéctico. Nada más se los comento como que existe. Lo que va a cambiar acá es que en vez de obtener la estructura de cementita, vamos a obtener la estructura de grafito, digamos, ¿no? O sea, el carbono dentro del hierro, si no fuera todo lo que es aceros, en una estructura de cementita, de carburo, se va a depositar en forma de grafito. Entonces, las fundiciones, más que nada, vamos a contar con una estructura de grafito, más allá de la cementita, que vamos a ver algunos casos particulares que eran las primeras fundiciones que nosotros conocíamos. Ahora, ¿qué es una fundición? Les pregunto. Una mezcla de Una mezcla de materiales. metales fundidos. Pueden ser fundidos, o sea, elevo la temperatura al punto de fusión, ¿no? Una, Sí. una fundición no es para derretir los metales, el sistema para Claro, derretir o los sea, metales, llevarlo a una temperatura donde el metal se hace líquido. claro, una vez que esté líquido y nosotros lo podemos colar en un molde, digamos, ¿no? Eso sería Sí. como la ventaja de la fundición, digamos, ¿no? Obviamente, si nosotros teníamos una estructura de martensita que la queríamos desde la austenita y demás, nosotros no podemos hacer ese proceso en un molde y todo pasa a ser martensita, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros esos depende el tipo de enfriamiento, nosotros obteníamos una estructura o la otra. Ahora acá en este caso, nosotros podemos colar desde el hierro fundido, agregándole una serie de aleantes, digamos, nosotros vamos a tener el carbono como fundamental, pero también vamos a tener algunos aliantes como lo hacíamos en los aceros especiales, pero en menor medida, digamos. En aceros especiales nosotros usamos mucha cantidad de aliantes para las propiedades mucho mejores que en un acero convencional, ¿no? Sí, pero la fundición es más ordinaria, o sea, tiene acero, tiene fierro más que acero. Acero no tiene. Exactamente, o sea, lo que da es que tenemos ventajas en el sentido de colabilidad y demás, pero perdemos propiedades, digamos, no vamos a tener las propiedades excepcionales que teníamos sí en un acero tratado térmicamente. Eso es como que va a ser la diferencia, digamos, ¿no? Y vamos a tener como un material más poroso, vamos a tener algunas imperfecciones porque en la parte del colado puede haber fallas, o sea, como que eso va a ser... Otro tipo de unión, ¿no? Sí, no se puede soldar bien. Generar otro tipo de unión entre los granos. Para soldarlo tiene un proceso especial. Exactamente, porque nosotros en la fundición podemos perder, en un proceso de calentamiento, tenemos el problema de que el material
sufre una contracción, que lo que hace es que cuando yo lo sueldo, después contrae, entonces cambia las estructuras y entonces empiezan a provocar microfisuras por esa contracción que sucede y pierde volumen en algunos lados y a partir de ahí suceden las fallas. Por eso es la dificultad de soldar. O sea, se pueden, pero hay muchos métodos. Se suelda con electrodos especiales. Estudiados, claro. Calentándolo, Electrodos. pero ya no sé de qué está compuesto, pero no es algo bueno, digamos. Es más, con características más berreta, digamos, los hierros que tiene la fundición. No es, exacto, mira, ahora vamos. O sea, con restos. Ahí vamos con la selectividad. No sé si sea no sé si tiene más fierro. No, tiene más acero. Lo que pasa es que más es acero. la estructura, o sea, la conformación de la estructura no es un tamaño de grano todo igual, la forma del grafito se va a distribuir de diferentes maneras, entonces las propiedades mecánicas van a ser distintas, digamos, ¿no? Posiblemente sean buenos, porque obviamente el tema costo va a ser uno de los favoritos en este caso, de usar fundiciones, pero bueno, solamente para usos específicos donde no tenga unas solicitaciones muy fuertes, digamos, ¿no? Un eje jamás lo haría de fundición porque sufre fatiga, sufre muchas tensiones, o sea, tendría que sobredimensionarlo y hacer un eje de fundición de, no sé, de un diámetro 20 veces más grande. Sí, igual hay fundiciones más especiales que tienen un poco más de dureza. Pero, exactamente, que por eso vamos a diferenciar. No como para hacer un eje, sino para otras cosas. Pero... No, por eso ahora con eso es como sería la conclusión para llevar. Son metales que se usan para carcasa, para los... Claro, las carcasas de los motores. Las carcasas de los motores, los cárteres viejos de los tractores venían de fundición. Las cajas de los rodamientos. Claro, son metales pesados que aguantan capaz un golpe y son baratos. Una terminación horrible, todo poroso. Es un asco la fundición. Exactamente. Si la calentás para soltar se parte. Trabajar la fundición es una porquería. Muy bien. O sea, esa es la experiencia que tienen ustedes. Todos esos conceptos lo vamos a ver acá porque sale desde, o sea, viceversa. Vemos las propiedades, pues, sí, por eso se rompe, por eso no se puede soldar, por eso tal cosa. Ahora vamos a ir viendo, pero yo quería a ver qué conocimientos tenían de fundiciones que te lo da la experiencia, o sea, la jerga en el trabajo, digamos, ¿no? Sí, igual hay cajas de rodamiento que vienen con fundiciones un poco más especiales que otras, que son para rodillos donde hace mucha fuerza, digamos. Fundiciones un poco mejor. Igual, como decía Tercia, es complicado en toda manera de trabajarla, la fundición, de soldarla, pero algunas tienen más resistencia que otras, son específicas para ciertos lugares, ¿no? Pero, bien, buenísimo. Pero o sea, no deja de ser fundición y es complicado trabajarlo, ¿no? Exactamente. O sea, mecanizarlo no, porque es blando, pero sí trabajarlo en otro tipo de perfecto, cosas, como perfecto. soldadura y todo eso. Todo lo que dijeron es todo lo que vamos a ver hoy en la clase, digamos. Así que por eso digo que va a ser muy cortita porque es algo que se visualiza mucho y por lo menos vamos a ver desde dónde sale el porqué de estas situaciones, digamos, ¿no? Entonces, lo que dijiste vos, o sea, son más fáciles de maquinar que los aceros, obviamente, porque yo en el moldeo ya logro las dimensiones muy cercanas a las que yo quiero en la pieza. Entonces, el mecanizado, aparte de ser fácil en cuanto a herramienta y demás, porque no ofrece tanta resistencia como si un acero o como un acero especial, digamos, ¿no? Que veíamos la maquinabilidad, acá las dimensiones se las puedo dar muy cerca con el molde y después hacer una terminación superficial o raspar un poco ciertas medidas y tolerancias, pero es la facilidad que tiene comparado con un acero que yo lo tengo que tratar y después le tengo que hacer mecanizado. Entonces, eso es lo que me permite las fundiciones, ¿no? Podemos fabricar piezas de diferente tamaño y complejidad. Esto es carcasas, o sea, inmensas y demás, como es colable en un molde. Puedo
descubrir el proceso y hacer piezas muy grandes donde yo no voy a tratar térmicamente y demás. Entonces logro resistir ciertos esfuerzos, pero no con tanta carga dinámica o carga de impacto, etc. Por esto, en la fabricación no necesitan equipos ni hornos muy costosos, un horno de cuchara, donde vierto el líquido de fundición, digamos, ¿no? En el molde, y listo, no tengo una necesidad de procesos muy grandes o hornos específicos que mantengan cierta temperatura muy controlada durante mucho tiempo. O sea, una vez que lo fundí, mezclé los aliantes, se mezcló toda la mezcla, digamos, ¿no? De la fundición y lo vierto en un molde. No mucho más que eso en un proceso. Lo que van a hacer es que van a absorber las vibraciones mecánicas y actúan como autolubricantes. O sea, las vibraciones mecánicas por eso es el tema de carcasa, que se usa mucho, o parte de motores, muchas piezas que van a estar en movimiento dentro de una fundición. Y lo que actúan como autolubricantes es el grafito que tiene en la estructura, va a hacer que autolubrique, o sea, va a salir esas capas de grafito, y como es un material bastante resbaladizo, lo que voy a lograr es la lubricidad. Son resistentes al choque térmico, a la corrosión y de buena resistencia al desgaste. O sea, el choque térmico, algunos sí, otros no, ahora vamos a ver un poquito. Sí a la corrosión, obviamente que siempre los tengo que hacer una pintura o demás, porque son y no son tan resistentes a la corrosión. O sea, es como algunos que están con determinados aliantes, pero otros son muy malos. O sea, el hierro es casi hierro, entonces el derrumbe de lo que provoca el agua realmente continúa trabajando para adentro, digamos, en la corrosión. Y buena resistencia al desgaste, eso sí, es una de las virtudes que tienen todo este tipo de fundición. Sí, nosotros también lo usamos como fusible, en lugares donde si uno quiere que no rompa un eje, un engranaje o se ponen piezas de fundición, entonces parte ahí primero que... Perfecto, no perfecto. sé si serán coladas especiales, no sé, pero con alguna dureza especial de fundición, pero el tema es que rompe siempre la fundición antes de que un engranaje o que un eje. Se usa mucho en la fábrica el tema de como fusible, ¿eh? Muy bueno. O seguros, son cosas así. Sí, porque va a romper. Lo que tiene la fundición es que rompe de manera, como si fuera el corte, o sea, rompe rápido, o sea, porque ahora vamos a ver, no le puse el gráfico que veíamos nosotros del gráfico de tensión, que era la parte del módulo elástico, y después pasaba al periodo plástico. Generalmente, por ahí creo que lo explicaba, generalmente tienen muy buen periodo elástico, pero después no tienen casi nada plástico. Así que la ruptura siempre es frágil. Por eso ahí se usa de esa manera de ser fusible, porque va a romper frágil. O sea, llegó a una carga, rompió. O sea, no se va a deformar para no arriesgar otras piezas que son importantes. Se parte directamente, claro. Se parte, o sea, no tiene que, porque yo una vuelta vi unos que habían hecho de acá en Argentina, no sé qué, de unos hornos en la aceitera, que se deformaban en vez de partirse. Entonces lograban deformarse y al deformarse adquiere, por el trabajo en frío, adquiere otra dureza. Entonces no llegó a partir y terminó doblando, no un eje, pero sí unas paletas y demás o sea, que siguieron andando un poquito más por haberse deformado. Entonces, eso es lo que no queremos lograr, entonces por eso posiblemente se haga la fundición. Profe, ahí Marcelo Echeverría quiere que lo acepte. Ah, perdón. Hay veces que no suena el pitidito. Gracias. Bien. Y bueno, acá vemos diferentes tipos de fundiciones que lo que van a variar son las estructuras, y al variar estructuras nosotros vamos a ver algunas
con diferencias en cuando logramos, o sea, partir una fundición, cómo se ve el pedazo del corte, si se ve blanca, si se ve gris, va a tener diferentes características, que ahora vamos a ver qué es cada una, pero esas se diferencian visualmente cuando parto y veo la estructura a simple vista, digamos, no tengo que tener una metalografía ni nada. Fundición maleable, que ya casi no se usa, la fundición nodular, que fue un proceso que nosotros, o sea, se encontró a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde se lograron muy buenas características de ductilidad para que no sean solo frágiles las fundiciones, sino que puedan absorber diferentes cargas dinámicas y demás. Entonces, estas fundiciones nodulares van a ser un avance que ayudó mucho a la industria para hasta motores y demás, ¿no? Y después fundiciones aliadas, obviamente, que van a ser parte de estas fundiciones, pero con un agregado poco mayor de aliante. Digamos. Todas van a tener un grado de aliante, que es lo que va a mejorar ciertos aspectos de la fundición. Pero son mínimos los agregados comparados con aceros especiales. O sea, por eso no se dice fundiciones especiales, porque tienen pocos aliantes, en diferencia a los aceros de alta aleación. La fundición blanca, el hierro de fundición blanco es un material muy duro y frágil, es difícil de maquinar y tiene usos limitados, como recubrimientos para mezcladora de cemento donde es necesaria su dureza. De fundición blanca son más o menos, abundaban antes, pero con la fundición nodular han cambiado estos aspectos, digamos, ¿no? Y esto, el fundición blanco se debe a que hay una fase de grafito que al estar en su distribución diferente hace que se vea como perlado blanco, digamos, ¿no? Cuando se parte, digamos. Y por eso le da el nombre de fundición blanca. Fundición gris, esta es la más común, o sea, es la más fácil de ejecutar, digamos, ¿no? Y donde se usan la mayoría de las cosas, digamos, ¿no? Es el hierro colado, de uso más común, sus escamas de grafito le dan apariencia y nombre, son en forma de escama, entonces esa escama cuando rompe y quedan los picos y valles de una ruptura frágil, se ve esa diferencia, esa sombra que hace la escama de grafito, entonces se nota mucho que es de color gris. Por eso cada vez que uno labura que trabajamos fundición, te quedan las manos todas grises, que desprende el grafito a ese nivel. Desprende grafito, exactamente. Pero al nivel, porque viste que cuando trabajás fundición te quedan las manos un asco, todas grises. Sí. Es una porquería la fundición. Exactamente, si es fundición gris, siempre te queda el grafito en las manos porque es tiene esa lubricidad y aparte se sale fácil porque no está... O sea, que lo desprende al nivel de que te quedan las manos, no es que queda ahí, uno tiene que hacer un estudio, no. No. Desprende a ese nivel. Queda. Lo que pasa es que si se parte y demás, o sea, por eso el desgaste, tiene muy buena resistencia al desgaste, ¿por qué? Porque esa capa de grafito que se va haciendo le da como que no desgaste, digamos, ¿no? Porque el grafito le está haciendo de lubricante. Entonces, cuando roza una pieza, roza, llega un momento que genera como una película de lubricante y la resistencia al desgaste va a ser mayor porque no hay tanta fricción. Y eso es lo que desprende el grafito de forma natural, digamos. De esta fundición gris hay diferentes clases, lo llama variedad de clase, que le van a dar propiedades mecánicas, o sea, de la clase del 20 hasta el 60, lo que va a variar, obviamente, es la estructura del grafito, o sea, la proporción que va a haber de grafito, y obviamente la resistencia mecánica que le va a dar. O sea, la clase 20 tiene una resistencia a la tensión, que era el sigma de tracción, mínima de 20 kPSI, que es alrededor de
138 megapascal, o sea, de 13,8 kilos por milímetro cuadrado. Es muy baja, pero la de 60 logra sigma de tracción cercano a los 45 kilos por milímetro cuadrado, que es bueno, digamos. O sea, para hacer una fundición es una carga de rotura buena. No es como un acero, que estamos en el orden de los 70, 60, 80, pero 45 para una fundición, para las solicitaciones que va a sufrir, es muy bueno. Y bueno, a continuación va representando el punto de fluencia, la tensión de KPC. Su costo va a aumentar, obviamente, al incrementar su resistencia a la tensión. O sea, la serie 20 es la más barata, la serie 60 es la más cara. Y las escamas de grafito también le dan la buena lubricidad y resistencia al desgaste. Esto era lo que les explicaba en base a la apreciación que tienen ustedes de trabajar con fundición. Después, la fundición maleable. Estas realmente casi no se usan, digamos, ¿no? Tiene una resistencia a la tensión más elevada que el hierro de fundición gris, pero no se desgasta igual de bien. Acá, como no tiene la parte de grafito, se desgasta mucho más rápido por la fricción que logra. El punto de fluencia de tracción puede ir desde los 50 hasta los 120 kPa, de 34 a 82 kilos por milímetro cuadrado o megapascales en esta unidad. Tiene muy buena resistencia, pero la parte del desgaste y la fractura frágil de la maleable es lo que le dan que deja de estar en el mercado, digamos, ¿no? Se utiliza en piezas donde están presentes esfuerzos a la flexión. Por la rotura que resiste, esfuerzos a la flexión en determinadas piezas que no sufra desgaste. Eso es lo que se usa más. Y generalmente las fundiciones siempre se usan para mantener piezas que están en movimiento y demás, o partes estancas donde van a ir después un rodamiento o algo así. Entonces, siempre va a tener esfuerzos de desgaste, digamos. Entonces, por eso es una fundición que no se usa demasiado. Y acá vamos a ver la nodular, que es la llamamos también o fundición nodular o fundición dúctil. ¿Por qué? Porque va a adquirir muy buen módulo de elasticidad y va a generar una parte plástica que va a lograr una tenacidad un poquito mayor a lo que tiene una fundición tradicional o fundición gris, que es la más conocida. Tiene el punto de fluencia de tensión más elevado de todos los hierros fundidos, yendo desde 70 hasta 135 kPa, desde 48 a 93 kilogramos por milímetro cuadrado. Es un montón, cercano a los aceros, digamos, ¿no? Esta característica. Y la fundición de hierro dúctil tiene un módulo de elasticidad superior al hierro de fundición gris, o sea, 25 más que el hierro de fundición gris. O sea, va a tener un pedido elástico mucho más grande, por eso resiste mejores las cargas. Y exhibe una curva lineal de esfuerzo de deformación. Es más tenaz, más resistente, más dúctil y menos poroso que el hierro de fundición gris. Profe, ahí está, puede ser Sergio Bura, esperando para entrar. Sergio Bura. Gracias. Sí, hay varios. No me está sonando el pitido. Ahora sí que no sonó directamente. Bien. Se trata del hierro fundido de elección para piezas sujetas a cargas por fatiga, como cigüeñales, pistones y leva, ¿no? La parte de fundición, en este caso... El bloque de un motor. Los bloques de motor, digamos. Nosotros, esto es el grafito, porque sí, esta fundición nodular va a tener la misma composición que el grafito, perdón, que la fundición gris,
a diferencia que el grafito va a estar en forma de nódulos. O sea, como veíamos nosotros un recocido de recristalización, bueno, acá lo que me va a permitir la fundición nodular va a ser el agregado de molibdeno, de magnesio. ¿Pero qué vendría a ser una fundición con un aliante? Exactamente, o sea, le agrego magnesio o manganeso. Se me fue. Magnesio. Ahora, igual está en otra filmina. Es el agregado de un aliante específico, que eso lo que me provoca es que el grafito aparezca en forma de nódulos. Ahora sí sonó el pito. Que es como que el aliante que se le agrega ayuda a agrupar el grafito. Exactamente, ayuda a agrupar el grafito, entonces en vez de provocarse en láminas, como era la perlita o la cementita, como se generaba, ahora el grafito, en vez de similar en forma de láminas, va a generar en forma nodular. Después se va a ver, hay estructuras llamadas ojo de buey y demás, que lo que hace es que todo el grafito se agrupe y después quede ferrita en el borde de ese nódulo. Entonces eso es lo que provoca que tenga una capacidad de es más tenaz, digamos, más resistente y dúctil. La capacidad de formación plástica que le da la ductilidad. Eso es lo que hace que el grafito no esté en forma de lámina, sino que esté en forma nodular. Ahora lo vamos a ver, hay una filmina que habla de eso. ¿Qué van a tener? Todas van a tener algunos aliantes, digamos, ¿no? O sea, vamos a ver fundiciones de baja y media aleación. Estas se caracterizan por tener pequeñas cantidades de níquel, cromo, molibdeno y cobre, generalmente en porcentajes inferiores a 5%. Eso es lo que le decía, que no tienen 25% de alguno, 15, 12 de cromo, níquel, como tenían los aceros especiales. Y en general son fundiciones de alta resistencia a la tracción, de 25 a 50 kilogramos por milímetro cuadrado. Acá les hablo, yo lo traté de obviar, nada más que les comento que también vuelven a aparecer todo lo que son las estructuras perlíticas, sorbíticas, vainíticas, martensíticas. Ahora esta palabra es nueva para ustedes, pero no es muy común y yo lo que voy a tratar es de evitarla porque no es una estructura muy buena para propiedades mecánicas. Entonces la voy a tratar siempre de evitar, pero puede aparecer. También pertenecen a este grupo de fundiciones de baja aleación, las fundiciones con 1 a 2% de cromo, resistente al calor, y las fundiciones martensíticas muy resistentes al desgaste. Nada más les menciono que, obviamente, toda la fundición... Se desapareció, profesor. No sé si nos escucha, pero quedó tildado. No lo estamos escuchando. El profe, no toma. ¿Es él, ese profe, no, el que tiene problemas, o soy yo? No, es él. Sí, el profe, el profe. Sí, igual el internet está como el tuje. No es lo fundamental, o sea, nada Profe, más. Lo perdimos todos hace como 5 minutos. Sí, Profe. perdimos. A las 6 los perdimos, a las 6 de la tarde más o menos los perdimos. No, se quedó tildado usted, entonces ahí donde dice, donde estaba hablando del 1 y 2%, ahí lo perdimos. Sí. Bueno, no me había percatado. Como estoy mirando la filmina, así que gracias. En la filmina número 1, profe, lo perdimos. No, hasta la última que acepté, creo que estaban ahí atentos. Sí, 1 a 2% decía que el cromo lo resiste el calor y funciones mertensíticas. Ahí lo perdimos de vuelta. Ahí está. A ver la conexión de internet, está bien. Cuando estés probando. Houston. El celu me anda bien, a ver, no sé si. Ahí. La compu. Hasta la fundición con el 1 y el 2% lo habíamos escuchado, después lo habíamos perdido.
Bien, a ver, si, no sé, encima no tengo forma de darme cuenta, si, bueno, nunca me había pasado que se cague la conexión. Bueno, me vuelven a avisar si sigo hablando por demás, digamos, ¿no? Sí, Voy a sí. hacer preguntas más rápido. Yo le decía acá, 1-2% de cromo resistente al calor y las fundiciones martensíticas muy resistentes al desgaste. Lo que le decía es que en las fundiciones también podemos hacer tratamientos térmicos, va a estar similares al recocido, similares a algún tratamiento parecido al temple. No voy a templar porque solo se dan los aceros, no en fundiciones. Después hay otros de normalizado, etcétera, que Los temples en fundición parte. claro, no se usa, o sea, se calienta hasta una temperatura, pero no es como un temple, porque la forma de enfriamiento no es brusco, porque obviamente se va a partir, o sea, la diferencia térmica no lo resiste la fundición. ¿Para qué se hace? ¿Para homogeneizar o para qué? Sí, o sea, va a depender con algunos aliantes para condiciones específicas, digamos, ¿no? Entonces, o sea, existen, pero es muy específico. Y va a cambiar, depende los aliantes que tenga. Entonces, por eso hay un mundo de situaciones, pero como que es muy particular y es una rama muy chica de las fundiciones para lo que logro con estas tres tipos, con la blanca, la gris y la nodular. O sea, eso, para tirarles un número, o sea, uso el 80% con solo eso, cambiándole el proporción nada más en el diagrama metastable, pero es lo que más se usa. Y ahora lo otro es muy particular, muy específico, pero les comento nada más para que sepan de que también se hace tratamientos térmicos, pero son medio específicos, nada más para no marearlo. Y acá es qué efecto, parecido a lo que veíamos en aceros especiales, y qué es lo que favorece o no con la formación. Antes eran la austenita, lo demás, acá vemos la grafitización, si favorece o no. Entonces voy a tener más grafito, voy a tener una estructura de carburos que van a ser más duros, pero frágiles. Entonces siempre voy a tratar de tener grafito o carburos, dependiendo si quiero más propiedades mecánicas de resistencia, pero pierdo la fragilidad, o sea, pierdo capacidad de formación plástica. Los carburos, o sea, es lo opuesto a la grafitización, voy a formar carburos y todo lo demás es combinado a la perlita, la matriz que produce, si es ferrítica, vainítica, o sea, a modo de mención. Esto nada más quiero que se lleven la idea de que existe, lo mismo con los aliantes, que es lo que van a mejorar. Ahí donde dice, por ejemplo, el cromo, dice se opone, dice 1 No, o -1. sí, o sea, como que se opone fuertemente a la formación de grafito. Lo que va a hacer es que va a... Esos aliantes depende de lo que uno agregue, si favorece o no a la formación de grafito. de grafito, claro. Está bien. Esta columna a la formación de grafito, y fíjate que como se opone muy fuerte al grafito, lo que forma es carburos. Entonces, efectos sobre los carburos, o sea, voy a carburar mucho más, o sea, formo un carburo que es parecido a la cementita, algo muy duro, pero frágil. Ahí está. Entonces, voy a perder la propiedad que me da el grafito, que lo hace más blando y demás, le da más estabilidad, más ductilidad, pero no es tan dura esa estructura, esa pieza, como si se lo daría el cromo. Bien. Acá es lo que justo lo mencionaste. Algo del cromo es una de las cosas más importantes, digamos, ¿no? Las fundiciones con alto porcentaje de cromo se pueden clasificar en dos familias. Fundiciones con 6 a 25% de cromo van a ser las fundiciones blancas de muy elevada dureza. Acá es lo que le da
los carburos es lo que le va a aumentar la dureza, digamos, ¿no? Fundiciones de 33% de cromo son de estructura ferrítica, lo que si veíamos la última parte mejoraba la condición de estructura ferrítica. Entonces, las primeras son de gran resistencia al desgaste y buena resistencia al calor, y las segundas tienen muy buena resistencia a la oxidación a temperaturas muy elevadas. Lo que puedo trabajar con mucho cromo es lograr trabajo en temperaturas muy elevadas, digamos, ¿no? Que esas carcasas sean de piezas que están en un ambiente como un motor o una turbina como una caja de rodamientos de una turbina de generación de energía, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a lograr con mucho contenido de cromo. Obviamente, se encarece la fundición, ¿no? El cromo es un elemento muy caro. El cromo en porcentajes de 0.10 a 0.20, muy poco, afina la perlita, y el grafito de la fundición es ordinario. Con 1 de cromo provoca ya la aparición de carburos de gran dureza, que además son muy estables a altas temperaturas. Ya con 2 de cromo desaparece el grafito, la fundición gris se convierte en blanca y la proporción de carburos de cromo aumenta. Con 6% ya la matriz cambia a perlítica y la cantidad de carburos que aparece en la microestructura ya es muy importante. A partir del 12% los carburos se afinan y se disponen en red apareciendo austenita en la microestructura. Cuando se llega al 30 de cromo, se observa que la matriz ya es ferrítica y que en ella hay pequeñas cantidades de eutéctico. Ferrita, carburo de cromo. O sea, esto es a modo de mención qué es lo que provoca, y sí habla de las estructuras que voy a ir cambiando para obtener o una fundición como era la gris o una fundición blanca ya con elevado porcentaje de cromo. Te hago una consulta. ¿Sí? Ahí en la clase pasada hablábamos que si un metal tiene el 12% de cromo ya pasa a ser inoxidable. Pasa a la familia de los aceros inoxidables. ¿Acá pasa lo mismo? ¿Estas fundiciones pasan a la familia de inoxidables o no? Pasa lo mismo, pero no lo puedo llamar una fundición inoxidable, porque sí se van a oxidar. Lo que pasa que es lo que veíamos acá, o sea, va a tener una muy buena resistencia a la oxidación, o sea, no se va a oxidar fácil, pero si está en un ambiente muy nocivo o muy húmedo, se van a terminar oxidando. No puedo lograr que sean completamente inoxidables. O sea que en las fundiciones el cromo básicamente hace otras funciones, no la de hacerlo inoxidable. Claro, o sea, hace otras propiedades. Me va a ayudar, va a ser como una condición mejor, porque obviamente no me genera el óxido de cromo en la superficie, como lo hacían los aceros, pero lo que más, o sea, el fundamento de que le agrego cromo es por las propiedades mecánicas y la estructura de cómo va a quedar, o sea, con el tema del grafito, agregándole más carburos en vez de tener grafito. Porque eso es lo fundamental del cromo. Que no tenga grafito y tenga carburos. O sea que no existen fundiciones inoxidables, eso no existe. No. Estaría mal llamado, o sea, sí que tenga buena resistencia, o sea, que por ahí lo mojo, no sé qué, no pasa nada. Ahora, si está en un ambiente de alta temperatura, humedad y demás, en algún momento se va a oxidar, ¿no? Va a generar un óxido y se va a ir deteriorando de a poco. Y bueno, acá era para entender un poquito que les hablaba, la modular, la estructura fundición blanca, gris y demás. Acá hay varias, digamos, ¿no? Fundición blanca, hipereutéctico, blanca, hipoutéctica, fundición. Ahora, de todas estas 8, las que más usamos son estas 3, la estructura del 4, 6 y 8, donde predomina la fundición nodular y la gris por ser la más económica, digamos, ¿no? Y también se usa mucho la blanca perlítica con el agregado de cromo. Entonces, o sea, se lo denomina perlítica que forma granos de perlita, digamos, ¿no? Y el grafito, los carburos se depositan
límites de grano con una estructura de lámina, digamos, ¿no? Ahora, la fundición gris va a ser de estructura ferrítica. Recuerdan la ferrita cuando veíamos al principio, la veíamos blanca y se veían todos los límites de grano, las láminas de cementita. Bueno, acá es muy similar a lo que veíamos en los de hierro con poco contenido de carbono, los hierros 1020, 1030, se veía esa estructura, que acá es similar, y acá tenemos la fundición nodular, que lo que va a suceder es que se van a esferoidizar todo lo que sea cementita no, el grafito. O sea, el grafito se queda de forma nodular y todo el contenido de carbono que tenga alrededor, o sea, va a ser una fase ferrítica también, y le va a migrar todo el carbono a esta zona que queda de forma nodular. No hay mucho más. Tipos de fundiciones. ¿Qué es lo que me va a cambiar? O sea, si tengo cementita o grafito, digamos, ¿no? Lo que veíamos en el diagrama metaestable y lo que veíamos en el diagrama estable de hierro-carbono, que obtengo grafito, digamos, ¿no? ¿Y de qué va a depender estas fundiciones? O sea, del tamaño de este grafito o cementita, de la forma en la que se cristaliza y la distribución en la matriz, digamos, ¿no? Entonces, el tipo de grafito, nosotros hacemos una metalografía y en base a cómo queda el grafito en la matriz, nosotros lo vamos a diferenciar, digamos, ¿no? Generalmente, en forma de nódulos va a ser esta estructura. Y después hay una estructura de una matriz que se llama, perdón, el grafito se distribuye en láminas, que era la fundición gris, y hay otra que es como vernículo, se llama fundición vernicular, porque los vernículos se dice que son gusanos, digamos, ¿no? Se ve en una metalografía como si fueran gusanos. Y esta lo que logra es muy buenas propiedades de lubricante, digamos, ¿no? Entonces, esta generalmente es una de las que se usa mucho en lo que son en motores y demás, con la disipación del calor. O sea, esa parte le agrega muy buena disipación del calor, que es lo que nosotros queremos lograr en un bloque de motor, por ejemplo. Ahora, obviamente, hay aleaciones de aluminio y demás, que hay mucha más tecnología en eso, pero antes de fundición, realmente se hacían con este tipo de forma en el grafito para disipar mucho el calor. Entonces, era lo más importante de esta fundición. Después, el tamaño del grafito, obviamente siempre lo queremos en láminas lo más chico posible, digamos, ¿no? Porque esta estructura siempre se hace muy dura pero frágil. Entonces, lo que logramos, quisiéramos tener es esta estructura de grafito con ese tamaño. Y abajo hay una serie de distribución en la matriz, o sea, de 5 tipos, poder llamarlo, pero nosotros queremos quedarnos con la A, ¿no? Que es una estructura donde va a conservar mucha más homogeneidad en las propiedades, digamos, ¿no? Todas estas estructuras pueden aparecer, puedo obtener alguna para algún caso específico, pero lo que intento es siempre tratar de llevarlo al tipo de A. No quiero obtener mucho de estas estructuras. Acá están en el microscopio 100 micrómetros de cómo se formó la perlita en una fundición gris, en una fundición vernicular, en forma de gusanos, y la fundición nodular. Bueno, vamos a ver, como todos vimos las características de las fundiciones, ahora vamos a ver las propiedades que yo quiero lograr en estas fundiciones, digamos, ¿no? Entonces, ¿de qué van a depender? Del tipo de matriz
ferrítica, perlítica, martensítica o mezclas de ellas, y del tamaño y tipo y distribución del grafito, como veíamos en las filminas anteriores. O sea, lo que más voy a destacar va a ser el tamaño, tipo y distribución del grafito, y la matriz es lo que me va a permitir ciertas propiedades mecánicas, digamos, ¿no? Pero bueno, sepan que hay o sea, que existen estas estructuras, pero en el curso no lo vamos a ver con detalle. Propiedades de las fundiciones, todas tienen un peso específico muy similar, digamos, ¿no? Una fundición gris de 7 a 7,2, una atruchada 7,3 a 7,4, que es la vernicular, y la fundición blanca de 7,4 a 7,6. Fíjense que esta tiene menor peso específico, entonces deberían tener un poquito más de porosidad, digamos, ¿no? Es lo que le da que tenga ese peso específico, a diferencia de una blanca. La temperatura de fusión varía con la composición y el aspecto de la fundición, pero en promedio son de fundiciones negras a los 1200 grados, funden, y las blancas, al tener cromo, baja la temperatura y son de 1100 grados. Y bueno, este es el efecto muy importante en las propiedades de las fundiciones, que es la contracción. O sea, como se ha visto, el metal al solidificarse sufre una contracción. Entonces, esto es lo que yo voy a tener que tener mucho en cuenta cuando yo cuelo en una fundición, en un molde. Siempre voy a tener que, al molde, cuando se enfríe, mi pieza va a quedar siempre más chica. Hay que sobredimensionar, ¿no? Porque dimensionar la medida. Exactamente. El molde. Yo voy a tener que fabricar el molde, si voy a tener una fundición, lo voy a tener que hacer una tolerancia más grande, contemplando cuánto me va a contraer esa. Hay que sacar el cálculo de cogimiento. Exactamente. Pero yo no se los voy a tomar, digamos, ¿no? Porque no vamos a hacer un TP de encogimiento de fundición. No, gracias. Pero existe, digamos, ¿no? Eso es lo que hay que 6/8 la menos 10. contemplar siempre. Bueno, entonces dice que en la fundición blanca la contracción es casi igual a la de acero, de 16 a 18 por 1000 milímetros, no sé cuánto, qué unidad era. Bueno, o sea, la relación 16 a 1000. Y en las fundiciones grises la contracción final resulta menor, de 10 por 1000. Pero sigue siendo muy contemplada para realizar la colabilidad, digamos, ¿no? Entonces, anótenlo lo de la contracción, que es una cosa muy importante para tener en cuenta la fundición. La resistencia de atracción, obviamente ya estuvimos viendo cada una cuando veíamos gris, blanca y demás, pero bueno, acá dice, la fundición gris tiene una carga de rotura a la tracción, que es cerca de 15 kilos por milímetro cuadrado, llegando a los 30, 40 o 45 milímetros cuadrados con la serie. Fundiciones aliadas y las nodulares sobrepasan este límite, llegando a cargas que se pueden comparar a la de los aceros de calidad, o sea, entre 70 y hasta 80 kilos por milímetro cuadrado. Habíamos dicho también 90, así. O sea, lo que quiere decir es que las nodulares alcanzan muy buena resistencia a la tracción. Y lo que tienen de bueno las fundiciones es que su resistencia a la compresión va a ser mucho mayor que a la tracción, digamos, ¿no? Y para las fundiciones grises normales resulta cerca de 3 veces la de la tracción. O sea, para los esfuerzos de compresión, las fundiciones se comportan con muy buenas propiedades, ¿no? Entonces esto es lo que va a permitir también el tema del desgaste. La dureza de la fundición es relativamente elevada, o sea, no va a ser de un acero, no va a tener la dureza de una martensita, pero para ser utilizada para ciertas solicitaciones, las durezas son bastante buenas y las medimos en Brinell, ¿no? En lo que es fundición. No los mido en Rowell C porque eso era para el tema de acero.
La fundición gris tiene una dureza de 140 a 250 Brinell y se pueden mecanizar fácilmente, porque la viruta se desprende mejor y por la presencia del grafito liberado. El grafito va lubricando hasta la herramienta, se va saliendo, o sea, como sale fácil de la superficie. Cuando yo lo arranque con la herramienta, la parte del grafito no ofrece mucha resistencia, así que se desprende rápido la viruta y se corta, digamos, no se queda pegada a la herramienta. Y las fundiciones blancas tienen una dureza superior, esta va de 350 a 400 Brinell, y pueden llegar hasta cerca de los 550 Brinell. O sea, 2 veces más la fundición gris, digamos, ¿no? Con el agregado del cromo, que es un aleante que mejora la formación de carburos, por lo tanto va a mejorar la dureza. Van a tener resistencia al choque térmico. Hacer acá. Las fundiciones grises no resisten muy bien los choques y son frágiles porque no sufren deformaciones plásticas. No, esto es choque dinámico, perdón. No resisten muy bien los efectos del choque y son frágiles porque no sufren deformaciones plásticas. Entonces, ¿cuáles eran las propiedades que veíamos que no va a tener esta fundición? Plasticidad y elasticidad. Otra de las propiedades era. Tiene elasticidad y no tiene plasticidad. Eso es lo que... ¿No son tenaces? No son tenaces, exactamente. Sí, la tenacidad. tenacidad es la que podía deformar absorbiendo energía, digamos, ¿no? Entonces, acá no sufren deformaciones plásticas, entonces por eso las fundiciones, cuando se caen o se golpean mucho, se parten directamente. Las fundiciones maleables, por el contrario, y las de grafito nodular, resisten bien. No son excepcionales, pero maleables y la de grafito nodular son fundiciones dúctiles, entonces van a resistir un poco más los impactos, pero no va a ser su mayor virtud, digamos, ¿no? Nada más que si sufrieron algún golpe dinámico, algún impacto de más, pueden resistir, digamos, ¿no? hasta determinado impacto, ¿no? Y las fundiciones grises tienen su óptimo comportamiento por su propiedad característica de amortiguar las vibraciones. Profe, dice 2 veces gris ahí. ¿No será una de las dos tiene que ser blanca? ¿En este? No, sí, es que acá habla no habla del choque, sino que comportamiento de amortiguar las vibraciones. Agrega una condición más de las fundiciones grises. ¿Alguna duda, alguna consulta? Vieron que era cortita hoy la clase. Oh, esto está fácil. Profe. Viene. O sea, y es algo que lo ven o sea, la fundición se ve en todos lados, digamos, ¿no? Es una de las... ¿Cuál es la fundición Sama? No la sé. Listo, tengo un lo 10. podría averiguar, pero le escuché nombrar, pero no te podría explicar de qué estructura estoy en las que expliqué recién. Ah, bueno. Fundición Sama. Lo voy a... Porque viste que casi todos los repuestos no muy importantes de los autos vienen hechos de segundas marcas, ¿no? No las originales de los autos, Sí. sino vienen todo hecho de ese material. Porque no se puede pegar, no se puede soldar, no se puede nada. Se te rompió la pieza, tirala. Fundición Samac. Sama, S-A-M-A, Sama. Porque es... no, fundición Samac es como una aleación. Samac, con Z creo. Sí. ¿Samac con Z? Sí, fundición... no, centrifuga, fundición Sama. Sí, aparece fundición Sama, Sama. es una empresa Sama. Como que es una empresa. No aparece que es un estilo de fundición en Google. Vos pones fundición Sama y te da la dirección y todo, de una empresa colombiana. Sí, porque el Samac, acá como que me dice Samac que es una aleación de aluminio. Pero... O puede ser que sea Samac, y es una aleación de aluminio
aluminio, magnesio y cobre, que esas sí se usan mucho en los componentes estos. Es lo que los motores se dejaron de hacer de acero y se hacen de aluminio, parecido al SAMAC, que tiene esta capacidad de extraer el calor, digamos. Pueden inyectarse. El material muy barato, resistencia mecánica y deformabilidad plástica. Pero bueno, si es SAMAC, es esto, y si es SAMA, lo podría averiguar. Lo buscaré. Y les quiero mostrar acá. Después yo les mandé otro material que está, o sea, resumido. Déjame compartir esto. Y compartir. Word. Acá lo que le decía de la nodular. Del magnesio. Magnesio, sí, estaba bien. Me había quedado pendiente el aliante para las nodulares, para hacer grafito nodular, es el magnesio. Acá tienen una breve descripción y fíjense que acá dice fase del recocido, Profe, matriz perlítica, era lo que... profe, ¿las fundiciones ya de por sí todas tienen grafito o se le agrega? No, es una condición, o sea, O sea que tiene vos carbono que se cristaliza en forma de grafito. o sea que con los aliantes lo que se hace es, diferentes formas de agrupar el grafito. Exactamente. Eso es lo que hacen los aliantes en la fundición. Exactamente. Lo que trato es o mejoro ese grafito, o lo hago nodular, o elimino la presencia de Está grafito cambiando y el lo hago grano. que se haga carburos. Ajá, está bien. O sea, esas son las Claro, condiciones. va modificando el grano en la fundición. Exactamente. Y después modifica la fase, que sea perlítica, vainítica, martensítica, que no los quiero complicar, digamos, ¿no? Porque dentro de las fundiciones blancas está la martensítica, está la perlítica, y me interesa que conozcan la fundición blanca y las propiedades que puede tener, que son distintas a las grises, por ejemplo. Eso es Y bueno, después acá, fíjense que tienen qué tipo de aliantes se le agregan, de qué forma está el carbono, entonces por eso también lo puedo revenir, lo puedo tratar térmicamente o no. Es un poco para que se lleven un poco, y después todo lo que tienen acá es en qué lo pueden usar ese tipo de fundiciones, digamos, ¿no? Que si vamos al TP, yo no les voy a pedir propiedades mecánicas ni nada, o sea, podrían buscarlas, pero para hacerlo simple al TP, les pido nada más de qué fundición harían un bloque del motor. No sé, estoy tirando sin saber, pero les puedo poner fundición. O sea, como que eso es lo que quiero que me digan. Claro, tendríamos que poner ahí una fundición gris con un tipo de perlita de grano de grafito tipo 7 como estaba ahí, porque eso lubrica mucho a alta temperatura, qué sé yo. Exacto, o sea, así, o sea, básico, es fundición gris con esta característica, nada más. O sea, no quiero que me detallen propiedades mecánicas. Claro, fundición blanca con esta característica. Exacto. O Dos o tres nodular por esto. características. Bloque del compresor del pistón, acá es una carcasa de una bomba, de qué tipo de fundición la harían, un árbol de leva y una caja de transmisión. Bien simple. No es rebuscada la respuesta. ¿Alguna duda?
¿El árbol de leva y el cigüeñal tiene la misma función? El árbol de leva con un cigüeñal, sí, sí, o sea, es transmisión de... Claro, porque lo que está en la imagen es un cigüeñal. Ah, perdón. Sí, había... O tenía otro que tenía dos fotos. Ahí cuando veo lo del cigüeñal tengo que pensar que es un motor, ¿no? Que necesito que disipe calor, que sea resistente al desgaste. Básicamente me paro en ese lugar para pensar en el material que voy a usar. Claro, o sea, eso, o sea, fijarme qué son las solicitaciones, es decir, yo tengo que resistir el calor y demás, que lo van a ver en las filminas o, en este caso, cuando dice fundición, ¿para qué se usa? Sí. Tiene... Acá va aumentando el contenido de carbono, el mismo líquido remanente. O sea que las respuestas básicamente las tenemos entre la filmina y este archivo. Claro, exactamente. ¿Ve? ¿En qué se usa la fundición blanca? En hormigonera, molino de bola, boquilla de extrusión, como materia prima, fundiciones marear. Acá justo no está, pero... Este tipo de fundición se utiliza más para recipiente a presión, soporte, válvula hidráulica, accesorios de pavimentaje, palancas, blocks, bases de máquina, cuerpo de máquina, etc. Eso y un poquito de por qué elijo esta, digamos, ¿no? Que lo explica acá. ¿Está? Sí, sí. Muy bien. Lo hacemos simple, cortito. ¿Vieron? Mirá. Joya. 7:30. La clase que viene es cerámicos, que vamos a ver si... Ya estamos llegando al final. Ya estamos. Gracias a Dios. Al final de año. Polímeros por ahí es el tema un poquito más... Profe, ¿va a venir más liviano lo que nos resta? Y cerámicos es un mundo, digamos, ¿no? Pero viene simple. Y la parte de caucho, o sea, queda cerámicos, polímeros y caucho, nada más. Caucho, obviamente, para darle más especificaciones al trabajo de ustedes, pero más que nada polímeros para entender ciertas propiedades que mejoran los polímeros y conocer los materiales, digamos, ¿no? Y hay como un trabajito final, que es el último trabajo práctico que lo voy a hacer, más que nada para, por ejemplo, les doy una bomba, entonces les doy tres componentes que ustedes me tienen que elegir los materiales y qué características, o sea, sufren, digamos, no sé. Les doy una bomba y es la carcasa, ¿de qué lo van a hacer? Hoy ya lo vimos, digamos, ¿no? ¿De qué van a hacer la carcasa de la bomba? De acción. De fundición. Sí, de fundición, hay que ver cuál fundición, pero bueno. Bueno, ¿y de qué va a ser la paleta? ¿Y de qué va a ser el eje? Entonces, esas son las condiciones que yo... La paleta inoxidable. Puede ser inoxidable, si yo te digo que el fluido es un ácido... El polímero, plástico. Claro. Uso algún polímero que sea... Ahí sí, 300. Profe, pero todas las fórmulas esas no la va a pedir en los parciales, esas cosas, ¿no? Porque son muchas fórmulas de los trabajos prácticos, digo. Pase de múltiple choice, seguro. Yo quiero utilizar el criterio. Digamos, no le voy a pedir que me hagan los tratamientos y nada, ¿sí? Un recortar y pegar, un con flecha, algo de eso. No, que... Múltiple choice, que sea. Ustedes, tienen muy buena parte, como es, de física, de trabajo, de experiencia, de conocer las máquinas, piezas y demás. Entonces, igual con las preguntas capciosas de las actividades, mucho refuerzo de concepto no hubo, profe. ¿En qué sentido? Y algunas preguntas son verdad las dos y usted ponía la que usted decía que era verdad y en la filmina decía otra cosa, decían lo mismo. No, esa era la interpretación. Por eso, pero la interpretación suya con respecto a 30 personas. No, pero es así. Es diferencia de criterio. No es que tenga no es que tenga el 100% de verdad, ¿no? Pero sí era como
como les había explicado. Bueno, pero denos por válida la que tenga aproximación, por lo menos. Sí, por eso yo en la nota de las actividades, la anterior, esa que estaba capciosa, yo Entonces, aumenté. profe, la idea de usted que va a ser tomar un parcial más y después como un práctico final. Claro, un TP final que va a ser como una similitud al parcial, digamos. O sea, eso entrena un poquito para una parte del parcial y después obviamente algunos conceptos, porque tiene mucha parte conceptual teórico, digamos. Por eso, el parcial que sigue va a ser más teórico de lo cerámico y polímero y no todo esto de fundición y aleación. No, va a ser de todo, pero lo otro va a ser como más, o sea, en vez de que lo hace yo, algo muy puntual de cerámicos, algo muy puntual de teoría, digamos, no es tanto de... Una pregunta. El último TP y después el parcial. Claro. No es que el TP cerraría la materia. No. Está el parcial, porque sí o sí me exigieron que tengo que tomar el examen, y el TP es como una especie de lo que vamos a ver en el coloquio. O sea, yo le voy a hacer una pregunta, ¿de qué harías tal materia? No sé, ¿de qué harías una caña de pescar si sos de alta competición? Está cargadita esta materia, profe, ¿eh? Una actividad digital, un trabajo por semana, 2 parciales y encima un coloquio aparte. El coloquio es una charla para ver si no copiaron y pegaron. Que los mate. ¿Eh? ¿Qué dijo? A lo de Bristol, mátenlo. No. Claro. El de calidad fue, el de calidad. El molesto le dijo. Claro. Molesto dijo. Para mí tienen un grupo de WhatsApp. Dale con todo. La personalidad dijo, vengate por mí. Ahorita la que más roca. Lo mismo nos pasa en la facultad, es una materia muy de mucho contenido y no es que podés ver, listo, veo aceros y listo. No, viste, tenés que ver todo y tampoco podés ver un acero, sí, esto tiene cromo, tiene níquel, sin ver estructura, sin qué pasa con las propiedades. O sea, es muy difícil también para darla virtual. La materia que vos necesitas como un laboratorio, con algo ahí tangible. Eso es lo que pasa con esta materia. Pero... Menos mal que era difícil para darla, profe. Si era fácil que nos mandaba 20 trabajos. No, yo intento... Esta es la versión premium, viste, que te dan con todo. Pero mire que van a salir muy buenos técnicos de acá. Y... Si llegamos al final, ¿no? Terminamos el rendiste materialista para tirar para el techo tenemos. El año que viene me van a tener. No sé si es una buena noticia o mala noticia para otra materia, pero bueno, no va a ser tan compleja. ¿Qué materia, profe? ¿Qué materia? No sabemos todavía qué materias tenemos el año que viene. Lo bueno es que podemos seguir rindiendo el año que viene, entonces, ¿no? Seguimos la otra materia, continuamos recuperatorio. 2026 estaba rindiendo ciencia y tecnología. De los materiales. No, sí, pero ojo que, no sé, los últimos TP están muy bien, digamos. Hay pequeños conceptos para corregir, pero o sea, están hasta cercano a un nivel de facultad, ¿eh? Yo se los aseguro, como estoy en la misma materia, tanto para... Cercano a la puerta estamos. ¿Cómo? Cercano a la puerta estamos. No, viene. No, nosotros terminamos el curso y vamos a trabajar a la NASA. Es el activismo que hay en esta cátedra, che. Profe, ¿el parcial va a ser un poco más liviano que el anterior? No, el doble. No sé, yo diría que sí, pero bueno, para el que estudió es liviano, para el que Si sale campeón River, profe, ni parcial de... No, todo con 10. Después vemos, o sea, los que siguieron la materia ni se preocupen demasiado. Lo que pasa es que hay algunos que por ahí no cursan ni 4 clases y después quieren hacer el parcial y como es virtual no tengo la forma de... ¿Nos podemos arreglar por 2 entradas para la cancha? ¿Para la final? ¿Cómo? Arreglamos por 2 entradas para la final. Mira. No puedo. Está todo grabado, dale. Está todo grabado. Después le mando privado. Que están grabando. Cortá la grabación, hasta acá llegó.
Juan, que están grabando, Juan. Arreglamos después de la grabación. No, porque ahora sí te tengo la Guiño, grabación guiño. recontra obvio. Dale, vamos a detener. No, usted diga, profe, no, acá no pasa nada y después, bueno, cortamos y se habla otra.